Vamos a pasar a la palabra del Señor en esta mañana y quiero empezar con una historia basada en hechos reales, una historia en la cual tuve el privilegio, por así decirlo, aunque fue triste al principio, de poder escuchar, y fue a través de un hermano en el cual quedábamos para desayunar. Y cuando quedamos para desayunar, no es de aquí de esta iglesia, tampoco es de Córdoba, así que no intentáis ponerle cara, ninguna, ¿vale? Pero estando desayunando con él me dice: mira, Antonio, mi vida hubo un antes y un después. Ahí tienes también la presentación del título de hoy, que se llama Reescribe tu historia, porque este testimonio tiene que ver cómo este hombre reescribió su historia a pesar de algo muy aparatoso que tuvo que experimentar. Él dice: mira, yo tenía una mujer espectacular, unos hijos y una hija maravillosa. Dice, éramos una familia que amamos al Señor, una familia que buscábamos la presencia de Dios cada día. Dice, pero llegó un momento en mi vida donde comencé en cierta manera a trabajar en otra empresa, que me desplazaron a otra empresa, y me tocó con una compañera de empresa trabajar. Una chica muy amable, una chica con la que tomé amistad, una simple amistad, una amistad sencilla, una amistad donde no había ningún tipo de intención. Nos pusieron a trabajar juntos en la oficina y claro, yo solamente tenía ojos para mi esposa. Y aparte el ambiente que había en el trabajo era un ambiente ideal, puesto que era de las pocas compañeras con las cuales pude compenetrarme. Y comencé a trabajar con ella súper bien. Dice, pero tengo que reconocer que en aquel entonces, cuando fue pasando un poquito el tiempo, yo fui apartando mi mirada del Señor y comencé a tener ciertos deslices que yo no le daba mucha importancia, pero luego con el tiempo me di cuenta que fue un error garrafal. Él me cuenta, entre lágrimas, mirándome a los ojos, dice, esto pasó hace muchísimos años atrás, quizás 20 años atrás como mínimo, pero lo sigo recordando como si hubiese sido ayer mismo. Dice, empecé a entrar a la empresa y ya mi mirada con ella cambió. Ya lo que era una simple amiga era como que empezó a llamarme la atención su forma de ser. A pesar de que mi esposa era una mujer linda, y es una mujer linda, una mujer maravillosa, comencé a ver en ella algo que me llamaba la atención. Que mi mirada ya no era simplemente el estar como un compañero de trabajo, sino que yo podía ver en ella a alguien con un feeling especial. Y empecé a darle seguimiento del lead a la situación y me metí en ciertos lugares donde no tendría que haberme metido. Te confieso, Antonio, me dice que acto seguido de poder mirarla a ella como una amiga, empecé a mirarla con deseo de imaginármela desnuda. Su cuerpo era un cuerpo muy bonito, me fijaba ya en sus pechos, en su trasero, me fijaba en su silueta, en su mirada. Y lo que era simplemente mirarla, a veces me sentía mal porque miraba para otro lado con tal de no caer en tentación y en pecado, pero iba a casa y en casa cerraba mi ojo en el cuarto de baño, me la imaginaba desnudo y empecé a codiciarla con ella y tengo que reconocerte que empecé a serle infiel, no sexualmente, pero sí ya en mi corazón. Empecé, a pesar de ser una persona felizmente casada, empecé a codiciar a esta mujer por su dulzura, por su cuerpo, por tantas horas juntos en la oficina. Dice, y no sé cómo ocurrió, que sentíamos buen feeling y un día estando en la oficina nos dejaron solos y ella se abalanzó hacia mí, me besó y ocurrió lo que jamás debió de ocurrir. De ser simplemente una amiga, me vi envuelto en pecado, me vi envuelto en una relación extramarital, me vi envuelto en una situación donde destrocé mi vida por completo y el problema no era que caí en pecado con ella, el problema era que ya no podíamos parar. Ya era un día tras otro y llegó un momento donde el Señor me hizo sentir tan mal que tuve que confesarlo a mi esposa. Así que me fui hacia ella, le confesé lo que había ocurrido y todavía recuerdo la mirada de tristeza, destrozada, derrotada. Mi esposa por completo me miró y me preguntó que qué iba a hacer y yo le dije que iba a intentar cortar con ella y que esperaba que ella me perdonara.
Mi esposa al principio cedió a perdonarme, cedió a restaurar el matrimonio, pero yo estaba tan enganchado a ella que a pesar de que ella me podía perdonar, a pesar de que Dios me podía perdonar, yo no podía soltar esa relación con ella. Mi hijo, mi hija se tuvieron que enterar porque mi esposa no permitía que entonces me quedara en casa, si iba a continuar con aquella chica, y entonces nos sentamos con los hijos, con la hija, y yo todavía recuerdo las lágrimas de ellos llorando a mares, viendo a su padre cómo abandonaba la casa, abandonaba a su mamá y se abandonaba lo que antes había sido una familia idílica. Ese día cuando salí, él me comenta mientras desayunábamos, yo estaba destrozado. No tanto por lo que yo había hecho, sino más bien por cómo había dejado mi familia. Pero había algo que no me dejaba romper con esa situación. Mientras tanto, mi hijo y mi hija pues no entendían nada, mi esposa tampoco, y en cierta manera pues me fui a vivir con ella, me fui a vivir con mi amante durante un tiempo, y día tras día no podía parar de recordar lo que estaba sucediendo. Sinceramente, Antonio me dice, creo que fue una historia muy amarga, pero luego pude ver un cambio. Y es que llegó un momento donde el Espíritu Santo me hizo sentir tan mal que tomé la decisión de dejar a mi amante. Entonces, un día lluvioso, en invierno, salí a la calle para pasear y mientras me ponía chorreando de agua, porque me sentía condenado, me sentía mal, hice algo. Tomé mi teléfono, después de 8 meses vivir con otra mujer que no era la mía, tomé el teléfono, llamé por teléfono a mi mujer y llorando le volví a pedir perdón. Dice, y yo creo que Dios mismo la usó a ella para que esa noche pudiéramos tener una conversación. Ella me invitó de nuevo a que regresara a casa, me senté allá en casa, pude conversar con ella, pedirle perdón y le pregunté si ella podía darme una oportunidad para restaurar nuestra familia. Y ella me dijo que sí, pero no a cualquier precio. Tenía que salir de casa y tenía que estar entre 10 meses y un año recibiendo consejería pastoral para ver también que el corazón mío realmente quería arrepentirse y no simplemente era una emoción. Así que estuve prácticamente casi un año reconciliándome con mi esposa, pidiéndole perdón. Estuve un año donde corté la relación con aquella chica, la bloqueé del teléfono, más bien cambió de teléfono porque en aquel entonces no podía bloquear, cambié de teléfono, la línea de teléfono, me fui de esa empresa, me fui para otra empresa para no coincidir con ella y así estuvimos un año hasta que yo regresé a casa. Han pasado 20 años de esto, Antonio, él me dice, y en esos 20 años que han pasado, mi esposa me ha perdonado y mi hijo y mi hija también, pero hay momentos, Antonio, donde estamos comiendo en un restaurante y comienzo a llorar y les digo a todos ellos, perdonadme porque fui estúpido por lo que hice. Mi hijo, mi hija me dicen, ya papá, eso pasó hace 20 años atrás, te perdonamos, tú eres un hombre de Dios, has cambiado, la familia se ha restaurado y tenemos que seguir mirando hacia arriba, hacia adelante. Y eso me llegó a entender de que hay momentos donde podemos saber que Dios nos perdona, que nuestro esposo, nuestra esposa, nuestros hijos, nuestros amigos pueden perdonarnos, pero aún así podemos sentirnos condenados. Somos muy fáciles para perdonar a otras personas, pero a veces cuántos errores hemos cometido en nuestro pasado que nos siguen atormentando, que nos sigue condenando a tal punto que hace que nuestras vidas estén totalmente paralizadas. Y esto me recordó a 2 historias de la Biblia que quiero tratar rápidamente. Y la primera, encontré esta historia en Mateo 27, en el versículo del 3 a 5, lo tienes ahí en pantalla, que dice así: al ver que lo habían condenado, tuvo remordimientos y devolvió las 30 monedas de plata a los jefes de los sacerdotes y los ancianos. Pero ellos le contestaron, ¿y eso qué nos importa a nosotros? Eso es cosa tuya. Entonces Judas arrojó las monedas en el templo
y fue y se ahorcó. Mira, hasta ahí la palabra del Señor. Judas no es un hombre cualquiera. Judas es uno de los apóstoles de Jesús. Él fue llamado por Jesús para andar con Dios. Dios encarnado. Estuvo 3 años observando la enseñanza más profunda que cualquier ser humano pudiera haber recibido en aquellos tiempos en manos de Dios encarnado. Judas vio milagros, vio prodigios, observó la autoridad del Creador, miró cómo Cristo tenía poder para poder perdonar a los oprimidos. Estuvo en primera fila, no le contaron nada, fue parte de ese momento y podía ver la bondad de Dios en cada segundo del ministerio de Jesús frente a frente. Imagínate tú estar 3 años andando con Jesús y en primera línea observar todo lo que Él hizo a través de los evangelios, donde lo podemos leer, y muchas más cosas que no fueron escritas. Pero un día Judas cometió un gran error. El amor al dinero lo llevó a vender a aquel mismo que lo había llamado, aquel mismo que lo había perdonado, aquel mismo que lo había salvado por 30 monedas de plata, lo entregó. Lo entregó a los verdugos, a aquellos que lo odiaban, aquellos que eran detractores de Cristo. Comenzaron a ofrecerle ciertos privilegios para poder acabar rápidamente con la vida de Jesús, y Judas aceptó el trato. Así que cuando Judas ve que le dan esas 30 monedas de plata y lo acompañan hacia donde está Jesús, y se acerca a Jesús y lo besa, porque dice: aquel que yo bese, él es Jesús. Aquellos hombres venían detrás de Judas para acabar con la vida de Jesús. Y Judas dijo: mira, aquel que yo bese, ese es el Cristo. Así que cuando le da 2 besos, o un beso en la mejilla, Jesús dice: ¿a qué vienes, amigo? Jesús ya sabía lo que venía, ¿verdad? Pero el Señor es tan bueno que hasta a veces, en medio de nuestras torpezas, no quiere ofendernos, quiere mostrar su bondad, como Él lo hizo con Judas. Así que cuando cogen a Jesús y lo llevan al martirio, comienzan a golpearlo, Judas se da cuenta de su error. Y dice que, conmovido en su corazón, se acercó a aquellos mismos que le habían dado las monedas, y ellos le contestaron de manera muy agresiva: me importa 3 pepinos lo que tú hayas hecho con tu maestro. Aquí tú y yo teníamos una negociación y ya no hay nada más que hablar. Y Judas se encontró con que no se podía echar para atrás. Se encontró con una presión de sentirse condenado, y en vez de pedirle perdón al Señor, cometió la segunda locura, que dice la palabra que él fue y se ahorcó. Se ahorcó porque se sentía condenado. Judas, a pesar de ver el corazón de Jesús, en vez de haber visto cómo Jesús se comportaba, Judas, en vez de haber pedido perdón y ver que para él podía haber también una restauración, se ahorcó. ¿Cómo es posible que Judas, habiendo visto cómo Jesús perdonó a la mujer adúltera, cómo perdonó a ese hombre paralítico cuando le dijo: levántate, tus pecados te son perdonados, cómo le perdonó a Zaqueo, al recaudador de impuestos, cómo perdonó a mucha gente, incluso ellos mismos le preguntaron a Jesús: Jesús, ¿hasta cuántas veces debo de perdonar? Y Jesús contestó: 70 veces 7. Judas, en vez de haber acudido al maestro para recibir perdón, era tal su desesperación que se ahorcó. Y yo tengo una certeza máxima, que algunos de vosotros estáis viviendo una etapa en vuestras vidas donde quizás os estáis sintiendo condenados por cosas que hicisteis, que en cierta manera os está golpeando y no podéis salir de eso. ¿Sabes por qué lo sé? Porque yo también he vivido en esa etapa de la vida. En esa etapa donde sabemos que Dios nos perdona, pero nuestro corazón no es capaz de perdonarse a sí mismo. ¿Hay alguien que se sienta así? ¿O solamente he pasado por ese momento de la vida yo?
Momentos donde miras hacia atrás y dices, Dios mío, yo sé que tú me perdonas, pero yo me golpeo todos los días en el pecho cuando recuerdo esa situación con la que quizás hablé más de lo que debía hablar. Quizás levanté la mano más de lo que debía haber levantado. Quizás hice algo que hoy en día, cuando miro atrás, me avergüenzo. Sin embargo, me siento condenado. Pero Dios nos llama en este día a reescribir la historia de nuestra vida. Porque para los que están en Cristo Jesús, no hay condenación alguna. Ninguna condenación hay para aquellos que estamos en Cristo Jesús. Pero ¿qué podemos hacer? Porque yo estoy seguro que muchos de vosotros decís, Antonio, a mí me encantaría soltar esta culpabilidad que me persigue, que me arrastra, pero no sé cómo. Entonces vi otro claro ejemplo de lo que debería haber hecho Judas. Y está en Juan 21, versículos 4 a 7, que dice así. Cuando comenzaba a amanecer, Jesús se apareció en la orilla, pero los discípulos no sabían que era Él. Jesús les preguntó, muchachos, ¿no tienen pescado? Ellos le contestaron, no. Jesús les dijo, echen la red a la derecha de la barca y pescarán. Así lo hicieron y después no podían sacar la red por los muchos pescados que tenía. Entonces, el discípulo a quien Jesús quería mucho, le dijo a Pedro, es el Señor. Apenas oyó Simón Pedro que era el Señor, se vistió porque estaba sin ropa y se tiró al agua. Jesús lo crucifican, pero resucita y se aparece en este momento hasta en 3 ocasiones. En 3 ocasiones ya se ha aparecido de Jesús a sus discípulos, pero Pedro estaba sumergido en tanta culpabilidad que era incapaz de ver que Cristo era quien lo estaba llamando de nuevo. Qué bueno es a veces tener amigos que en medio de nuestra culpabilidad, en medio de momentos donde no vemos nada, pueden decirte, ¡hey! Es el Señor. Qué bueno es tener un círculo de influencia donde no te digan, ¿y a mí qué me cuentas? El trato era 30 monedas, muérete de asco. Qué importante es tener gente de calidad cerca de nosotros, porque en momentos de condenación, en momentos de culpabilidad, pueden rápidamente hacer que nuestra mirada cambie el enfoque. Y espero que estas palabras te anime y te ayude a recuperar el enfoque, porque es el mismo Dios que te está esperando en la orilla, como hacía con Pedro. Pedro había tenido una conversación con Jesús y Jesús le dice, mira, antes de que cante el gallo me negarás 3 veces. Y Pedro, ¿te acuerdas la reacción de Pedro? Jamás. Jamás de los jamases. Me han regalado unas pastillas que son de risa, no son de verdad. Mi hermano Dion y mi hermana Amor me han regalado una cajita de pastillas, que una era ¿para qué? Para los charlatanes, la verborrea, ¿no? Y otras eran ¿para qué? Para los sabaleotodo, ¿no? No sé si lo han dicho por mí o es por los hermanos que atiendo en la oficina, ¿no? Pero Pedro tendría que tomar una de esas pastillas, porque Pedro lo quiere dar a entender como que lo sabe todo, que sabe más que el maestro, que sabe más que Jesús. Pedro, antes de que el gallo cante, me vas a negrar 3 veces. Jamás de los jamases, Jesús. ¿Y qué pasó cuando cantó el gallo? Ya lo había negado 3 veces. Entonces Jesús llevaba toda la razón. Sin embargo, cuando ve que Cristo es arrestado, le corre un frío por la espalda, que le entra tal temor, que cuando le proponen a Pedro decir, tú también andabas con ellos, con él, Pedro empezó a negarlo, hasta que cometió el error. Y vimos cómo Pedro se sumerge en una culpabilidad tan grande que no se sentía digno de seguir el llamado que Jesús le había comentado. Y Pedro, decepcionado, cuando Jesús ya ha sido crucificado, se marcha a su antigua profesión, a pescar. Cristo lo había llamado a no pescar,
a pescar hombres, pero se sentía tan indigno que regresa a su antigua profesión, a seguir pescando, porque piensa que ese es el futuro que le depara, que le espera. Y muchas veces cuando nosotros sentimos culpabilidad, condenación, eso es lo primero que se nos viene a la mente. Jesús no puede usar a un bruto como yo. Jesús no quiere cuentas conmigo. Jesús no quiere saber nada de mí. Jesús no quiere recibirme de nuevo. Pero Él se va a pescar y es cuando escucha de nuevo la llamada del Señor. Jesús está llamando de nuevo a sus discípulos. No pescan nada como al principio. Cuando Jesús llama a esos hombres, no pescaron nada, pero Él dio una orden y las barcas se llenaron. Y ahora al final hace lo mismo. No están pescando nada. Hay condenación, pero también hay frustración. Echen la red a la derecha. Vuelven a pescar y rápido se dan cuenta de que es Jesús. Y por ahí que Pedro parecía que le gustaba un poco el topless, ¿no? No se podría decir topless porque es desnudo integral, mejor dicho, ¿no? Porque dice la palabra que estaba desnudo la barca. Yo, hermano, por muy hermanos que seamos, si algún día no vamos a pescar, si yo te veo desnudarte, lo siento mucho, pero te bajo de la barca rápido. Pero no sé por qué Pedro estaba desnudo en aquel entonces. No sé si a lo mejor quería correr el morenito, ¿no? Del solecito, ¿no? Pero dice rápidamente que se viste y se lanza al agua. A una distancia de 200 codos, son 100 metros aproximadamente. Así que me imagino que cuando Pedro va hacia la orilla nadando rápidamente, con toda la ropa puesta, se encuentra a Jesús, una conversación ellos dos solos. ¿Por qué sé que tuvo la conversación ellos dos solos? Porque dice que los apóstoles fueron remando poco a poco mientras llenaban la red de peces y que llegaron más tarde que Pedro. Así que Pedro, al estar en la orilla del mar, no se encontró a un Jesús dictatorial, no se encontró a un Jesús que le estaba condenando, se encontró a un Jesús que quería reescribir la historia de Pedro. Pedro pensaba que era el final de sus capítulos, pero la realidad es que era la continuación de un capítulo más. Y yo quiero decirte algo en esta mañana. Si tú has pensado que tu historia se ha acabado porque te sientes condenado por algo que ocurrió de tu pasado que no te deja avanzar, te quiero decir que Dios te trajo en esta mañana para recordarte que Él quiere reescribir tu historia. Judas se llevó por la desesperación, pero nosotros nos dejamos llevar por la esperanza. Son dos formas de vivir diferentes, dos estilos de vida diferentes. Así que al igual que Pedro tomó la decisión de lanzarse al agua a la búsqueda de aquel que lo estaba llamando, tú también tienes que decidir hoy lanzarte, tomar una decisión en fe hacia lo que Dios te ha prometido. Y es que aunque tus pecados fueran rojos como la grana, como la blanca nieve, serán emblanquecidos. Hay esperanza para aquellos que están en Jesús. Así que te quiero animar a que no te condenes por tus errores. Si ya Dios te perdonó, simplemente aprende de ellos y sigue hacia adelante. El amor de Dios no se limita a los que nunca fallan. Es para los que se levantan después de caer. Dios quiere darnos nuevas oportunidades. Tienes que andar no permitiendo que la culpa te defina. Tú eres más que tus fracasos. El dolor de la culpa puede ser profundo, pero déjame decirte que el alivio del perdón de Dios es más profundo aún. El alivio es más poderoso que la culpabilidad. Así que cuando vivamos momentos de dificultad, momentos donde veamos que tenemos cicatrices porque hicimos algo inadecuado, no te olvides que simplemente son recordatorios de que has sobrevivido a esa etapa de tu vida. Pero Dios quiere continuar haciendo cosas grandes a través de ti. Cuando tú te perdonas,
a ti mismo. No estás eliminando el pasado. El pasado está. Estás abriendo la puerta hacia el futuro. Conocemos muchas personas que viven en el 2024, o mejor dicho, están en el 2024, pero viven en el 2008, por algo que ocurrió por allí. Y eso lo está limitando a poder dar pasos de fe, pasos que avancen. Siempre decimos que para poder vivir en libertad tenemos que aprender a perdonar a aquellos que nos ofendieron, pero también para poder ser libres tienes que aprender a perdonarte a ti mismo. No eres perfecto, no eres perfecta. A veces nos exigimos más de lo que realmente debemos de exigirnos. Yo recuerdo a algunas personas que un día me dijeron: Antonio, que si hubiera sabido lo que pasaría, jamás hubiese hecho lo que hice. Yo me acuerdo que le contesté ya, pero como no sabía lo que iba a pasar, no puedes condenarte por algo que no sabías que iba a suceder. No es que justifiquemos todo lo que hacemos en nuestra vida, pero hay momentos donde uno comete errores sin saber lo que viene a futuro, porque a veces, sabiendo lo que viene el futuro, eso nos alerta para poder parar y no desarrollar cierto tipo de acciones que nos pueden perjudicar en nuestro día a día. Pero muchas veces no sabemos, y no por eso tienes que autoexigirte o autocondenarte. Pero solamente hay dos opciones para reescribir tu historia. Puedes pararla como Judas, y esa culpabilidad te va a ahogar. Quizás no sea una cuerda en un árbol, esa culpabilidad la que te ahogue. Y marchite tu presente y elimine tu futuro. O puedes vivir como el apóstol Pedro, que a pesar de haber en cierta manera fracasado, pudo ver que en Jesús había misericordia y perdón. Y yo te quiero animar a que en el día de hoy tú reescribas tu historia. Reescribe tu historia, porque es el momento de que ocurran cosas diferentes, cosas nuevas, cosas distintas en tu corazón. Te voy a ser sincero. Yo hay cosas que todavía recuerdo de mi pasado que a veces quieren levantarse con el objetivo de paralizarme allí. No vengo aquí como el típico pastor intocable, vengo como todo lo contrario, como alguien que sabe lo que puede estar sintiendo porque yo pasé por ahí. Y me di cuenta hace 3 añitos atrás, no me di cuenta recientemente. Y tuve que aprender a escribirme cartas a mí mismo, perdonándome por cosas que yo había hecho. Y yo estoy seguro que si ves en tu pasado algo, todavía hay cosas que te avergüenzan de ti mismo. Pero yo ahora, cuando miro mi pasado, ya no me da vergüenza, simplemente lo recuerdo como cosas que Dios usó, que Dios permitió para que hoy pudiera ser más fuerte de lo que era antes. En su gracia, no en mí. Esas cicatrices que a veces tenemos en nuestro corazón tienen que ver con recordatorios de la fidelidad y del amor de Dios, que a pesar de haber sangrado, Él nos dio puntos de sutura, nos vendó y nos sanó. Y por eso estamos hoy donde estamos. Estamos en una iglesia de gente imperfecta, con corazones cicatrizados por algunas partes. Pero Dios nos llama en el día de hoy no solamente a perdonar a otros, no solamente a pedirle perdón a Dios, sino también a perdonarnos a nosotros mismos. Así que te voy a pedir ahí donde estás que puedas cerrar tus ojos mientras el grupo de alabanza nos acompaña cantando al Señor, porque es tiempo de que tú cierres esa etapa de tu vida. Es tiempo que, como Pedro, tú corras a los pies del Maestro y puedas decirle al Señor: Señor, aquí estoy. Sí, Señor Jesús.
sana los corazones esta mañana, Señor Jesús. Hay sanidad aquí. Y la recibo. Hay sanidad aquí. Hay sanidad aquí. Sanidad aquí. Y yo no creo. Alzo mis manos hacia el cielo, alzo mis ojos a mi defensor. Hacia ti, al Dios que sana, confío en ti. Alzo mis ojos hacia el cielo, alzo mis ojos a mi defensor. Miro hacia ti, al Dios que sana, Confío en ti. Ahí donde estás, quiero que pienses que es aquello en este momento que te ha venido acompañando por este tiempo atrás. ¿Qué es aquello que pasó que no consigues perdonarte a ti mismo? Porque es tiempo y es hora de ponerlo en las manos de Jesús y poder sentir que hay sanidad para tu corazón herido en esta mañana. Ahí donde estás, simplemente visualiza eso que por tiempo atrás te ha dejado preso, presa, y que en ciertas maneras te ha limitado a poder vivir una vida en libertad. Y mientras tú estás recordando, comienza en tu interior a soltarlo en el nombre de Jesús de Nazaret. Mientras seguimos cantándole al Señor, tú vete soltando y deja que la dulce presencia del Espíritu Santo ministre tu corazón. Sanidad aquí. Suéltalo en el nombre de Jesús. Trae sanidad, Espíritu Santo, ahora. Sanidad aquí. Señor, hazle ver que lo has perdonado por completo. Sanidad aquí. Que toda esa sangre que derramaste también fue para sentir libertad. Recibo. Señor, que tu presencia sane los corazones en esta mañana. Ven tú haciendo una obra nueva en cada uno de nosotros. Sanidad Padre, reescribe, Señor, nuestra historia, Dios mío, sanidad en el nombre de Jesús de Nazaret. Lo creemos, Señor. Y levantamos nuestras manos, Señor, a ti en señal, Dios mío, de libertad. alzo mis manos hacia el cielo, alzo mis ojos a mi defensor. Miro hacia ti, al Dios que sana, confío en ti. Alzo mis manos hacia el cielo, alzo mis ojos a mi defensor. Miro hacia ti, a Dios que sana, confío en ti. Señor, gracias, Dios mío. Gracias en esta mañana porque tú nos has hablado.
Señor, gracias porque tú estás aquí con nosotros. Gracias, Dios mío, porque no hay condenación para aquellos que estamos en ti, Señor. Tú viniste a romper toda obra del enemigo, Padre, y en esta mañana venimos confiando, Señor, de que tú nos vas a ayudar, Dios mío, también a perdonarnos a nosotros mismos para andar en esa libertad a la cual tú nos has llamado. Yo te pido, Espíritu Santo, que cada hermano, hermana, cada persona que nos está escuchando por la radio en este momento, a los que nos verán por redes sociales, puedan, Dios mío, levantar sus manos a ti, correr al Dios que sana, al igual que Pedro se lanzó de la barca a correr al único que podía poner su esperanza. Te ruego, Dios mío, que cada uno de los que están escuchando puedan entender de que tú nos has perdonado, de que tú has limpiado, que la gente podrá etiquetarnos, pero tú has venido para establecer el reino de paz, el reino de la libertad, el reino de la oportunidad, Señor. Y en esta mañana te decimos sí a ti, Señor, sí a ti, Dios mío, sí a ti, Señor, no a nosotros, pero sí a ti, a tu promesa, Dios mío. Padre, gracias te doy porque tú eres bueno, Señor, y para siempre es tu fidelidad. Gracias, Jesús. Gracias, mi Dios. Gracias,